Este domingo no solo se sabrá quiénes serán los candidatos presidenciales de la oposición y de la alianza, también comenzarán las especulaciones sobre el futuro de los perdedores y se va a iniciar la campaña de cara a los comicios de noviembre. Vamos a hablar sobre este proceso. Estamos con los analistas políticos Marco Moreno y Max Colodro. Muchas gracias por acompañarnos a ambos. Gracias a ti. Bueno, y partamos tal vez por la gran duda aquí es cuánta gente va a participar, si esto va a ser un éxito o un fracaso. Pero otro de los grandes temas es ver si estas estrategias, por ejemplo, la de la alianza, de no marcar mucha diferencia, de tener más bien un debate el cual se cuidó mucho la forma, versus una nueva mayoría donde sí claramente vimos que hubo mucha diferencia entre algunos candidatos, puede generar mayor entusiasmo al momento de ir a votar. ¿Qué creen ustedes? Yo creo que, yo soy optimista, yo creo que va a ir a votar un número importante de electores, que va a ser una sorpresa contra todos los pronósticos que los mismos analistas hemos instalado respecto de que si vota un 10% del actual padrón, del padrón que tenemos depurado, que son 12 millones, si vota 1.200.000 sería un éxito. Pero en la última primaria convencional de la concertación, ¿no? Votaron 1.430.000 personas, ¿no? Si a eso le sumamos que la alianza va a hacer esfuerzo por convocar a su gente para que vaya, creo que tranquilamente podríamos estar sobre un piso de 1,5 millones. Y porque hay muchos incentivos para ir a votar en ambas coaliciones, ¿no? A pesar de que en el pacto de la nueva mayoría está más o menos claro quién puede resultar electa, evidentemente hay un interés porque esa diferencia sea importante desde el punto de vista de infligir una derrota moral a los contendores. Y en el caso del pacto de la alianza, obviamente la competencia es mucho más fuerte y por lo tanto se requiere una mayor movilización de electores. Max, en el caso de la alianza particularmente, ¿qué va a ser más determinante? ¿Que sea una pelea estrecha, que aún nadie se atreva así a cierta a decir gana uno o gana otro? ¿O que finalmente esto pueda justamente generar poca participación porque muchos dicen da lo mismo votar por Andrés Alamán o Pablo Longueira porque ni siquiera ellos mismos quisieron marcar mucha diferencia? Yo coincido con Marco en que efectivamente va a ir a votar un número importante de gente a primarias. Lo más probable es que vote más gente en la primaria de la nueva mayoría, pero yo creo que vamos a tener un nivel de participación importante. Ahora, es cierto que la incertidumbre está instalada en en la competencia dentro de la Alianza por Chile. La disputa dentro de la nueva mayoría es prácticamente zanjada, sabemos quién va a ganar esa primaria. Y en el caso de centro derecha no se sabe quién va a ser el ganador. Yo creo que eso puede ser efectivamente un incentivo, pero también es cierto que hay un elemento que es inevitable y es el hecho de que la alianza no tiene una cultura de primaria muy arraigada como sí ha existido en la centroizquierda y que de alguna manera también hay la percepción de que un sector de la alianza eventualmente incluso podría intentar incidir en el resultado de la primaria de la propia concertación. Claro. Puede haber votos cruzados aquí sin ninguna duda y eso es una cuestión que hasta el día de hoy no sabemos cómo se va a mover y también hay un elemento que es un elemento gravitante y es que con el padrón electoral voluntario hay un margen de incertidumbre muy alto. Si tú miras, por ejemplo, lo que fue la última encuesta del CEP a finales del año pasado, un 60% de la gente respondió que había ido a votar a las elecciones municipales cuando había ido a votar solo el 40%. Es decir, hubo un 20% de gente que dijo que había ido a votar a las elecciones cuando le preguntaron y no fue a votar. Es decir, hay factores hoy día de incertidumbre respecto de la real participación, de cómo se va a comportar este elector, este padrón nuevo. Yo creo que efectivamente hay elementos como para pensar que va a haber una participación importante, consistente, pero hay mucha incertidumbre también. Ahora, también parte de los análisis que se han hecho es que, dado algunos resultados, se podría hablar ya de ciertas tendencias pensando en noviembre. Uno de ellos es que hubiese una diferencia muy significativa entre los votantes que adhieren al pacto o que van a participar del proceso de nueva mayoría versus el de la alianza y también que esté muy disparada Michelle Bachelet. ¿Ustedes creen que las lecturas que se puedan hacer mañana puedan ser un anticipo de lo que sucede en noviembre o esta primaria no tiene mucha relación con lo que pueda suceder durante la elección presidencial? Yo creo que no necesariamente uno puede proyectar el resultado de la primaria a la elección presidencial. Históricamente ha sido así en las primarias, en los países que tienen más desarrollo de cultura primaria como los Estados Unidos, por ejemplo, puede ganar con una cierta cantidad de votos, pero después el resultado en la elección presidencial suele ser distinto. Por lo tanto, no es fácil proyectar eso, pero sí uno podría decir que la principal consecuencia del resultado que se obtenga mañana
es el efecto moral que puede tener sobre quien resulte perdedor. O sea, si la suma de los votos de Alamán y Longueira es menor en una proporción importante a la candidatura de Michelle Bachelet, sin duda que eso va a tener un efecto sobre los potenciales electores de la alianza con vista a noviembre. No quiere decir que se vaya a hacer necesariamente Y en así. ese punto, si fuese menor, también, por ejemplo, la suma de votos de Claudio Orrego y Andrés Velasco podría ser también algo que diese para cierto análisis, porque también se manejan dentro de todas las tesis que hay con respecto a las primarias, eso en particular. Yo creo que la votación de Orrego o la votación de la democracia cristiana no se juega en si Orrego está en el segundo o tercer lugar. Fundamentalmente la democracia cristiana va a ser una apuesta parlamentaria, mantener su bancada en el mes de noviembre y claro, uno no puede proyectar que los votos que obtenga Orrego van a ser los mismos que va a obtener en noviembre. Yo creo que a partir del 1 de julio los parlamentarios demócratas cristianos a los que van a la reelección van a salir a hacer todo un trabajo de terreno muy fuerte, ahora respaldado por la candidatura de la más probable vencedora, que será Michelle Bachelet. Por lo tanto, creo que no es relevante si queda en segundo o tercer lugar, ¿no? La democracia cristiana. Yo creo que va a estar en alguna de esas dos posiciones, pero sin duda que por la capacidad de movilizar electores, por la máquina electoral que puede tener la democracia cristiana, lo más probable es que sí pueda mantenerse en el segundo lugar y salir detrás de Michelle Bachelet a una distancia bastante lejos, digamos, de lo que ella pueda obtener. Max, ¿tú coincides con eso? ¿Con que hay mayor claridad tal vez o mayor entusiasmo por parte de los sectores demócratas cristianos en que mañana Orrego pueda ocupar el segundo lugar? Cuando sabemos que en el caso de la nueva mayoría esa era una de las incógnitas, si Orrego o Velasco iba a ocupar ese lugar. A ver, yo creo que efectivamente hay una cuestión relevante en el tema de la votación de la democracia cristiana el día de mañana, que tiene que ver fundamentalmente con los contrapesos en los temas programáticos. Hoy día los partidos que apoyan en este momento a Michelle Bachelet son partidos que tienen una orientación y que han planteado temas que son de alguna manera controversiales, en ciertos sentidos resistidos por algunos sectores de la democracia cristiana y de los partidarios de Andrés Velasco. Y por lo tanto, la votación que obtengan Andrés Velasco y que obtenga Claudio Orrego el día de mañana, de alguna manera va a incidir en cómo se integran no solo formalmente los liderazgos y las personas, los equipos que se van a tener que conformar en un comando unitario, sino sobre todo en la discusión propiamente ideológica, programática, cuál va a ser la oferta política que finalmente esta nueva mayoría, este nuevo pacto político le va a hacer al país de cara a las elecciones de noviembre. Y yo creo que en ese sentido, y de hecho el actual presidente del PPD, Jaime Quintana, lo dijo muy duramente hace un par de semanas atrás. Aquí lo que se está jugando en definitiva son las definiciones programáticas y en eso la votación que obtenga Claudio Orrego y que obtenga Andrés Velasco y la suma de ambos finalmente, es decir, la suma de los sectores más moderados y de centro, va a tener una incidencia sin duda en lo que va a ser la propuesta programática de la nueva mayoría. Sin duda que muy atentos a ver cómo se va a dar esa incorporación. Pero el día de hoy quedó claro que tanto Pablo Longueira como Andrés Alamán van a ir en busca de ese voto de Andrés Velasco y también de Claudio Orrego, van a ir a la conquista de ellos. Y ahí hay dos tesis, unos que apelan al tema más valórico, al tema económico, este centro social, el cual plantea Pablo Longueira, y Andrés Alamán, que siempre ha tenido una candidatura que siempre ha querido o ha coqueteado con el centro. Me gustaría primero conocer la opinión de ustedes. ¿Quién creen que va a ganar? A ver si ya tenemos la posibilidad de ya dejar más o menos en claro los posibles escenarios que se den. Y en ese sentido, ¿quién tendría mayores posibilidades justamente de conquistar ese voto de centro? ¿Pablo Longueira o Andrés Alamán? Que fue una tesis que además hoy día el ministro Larroulet se mandó. También lo dijo. Pero muy peregrina, realmente bien alambicada toda su teoría. Que había cercanía valórica y económica mucho más que... Y suma los votos, porque él dice, sumado a los votos de Alamán, Longueira, Velasco y Orrego, vamos a ser más que la candidatura de Michelle Bachelet. Bueno, yo creo que... Si va a votar más gente en el pacto de la alianza, efectivamente si Alamán logra convencer a que mucha gente se levante mañana de ese sector y vaya a votar, es posible que él tenga una posibilidad. Eso ha sido estado en el centro del análisis. Si obviamente son menos los electores que concurran, y los que concurren son fundamentalmente militantes, esto que se llama el núcleo duro, la UDI popular, es posible que Longueira pueda obtener un triunfo,
En ambos casos el triunfo va a ser estrecho, en uno u otro sentido, ¿no? Ahora, lo que además se va a evidenciar es que si efectivamente ese llamado curso de la UDI popular y que la UDI popular tenga base en las comunas medias, bajas de la región metropolitana, va a quedar evidenciado mañana, porque si resulta que solamente concentra votación en los sectores más acomodados del país, bueno, va a quedar en mucha duda esto de que se ha llamado la UDI popular, el centro social, que ha sido lo fundamental en el discurso de Longueira. Ahora, ¿cuál de los dos candidatos tú crees que pudiese tener mayores posibilidades de captar este voto al cual ellos hoy día hicieron alusión que iban a ir a buscar? Lo que pasa es que yo creo que eso es muy difícil porque Velasco ha sido muy claro en sus posiciones. Planteó una reforma tributaria de 2 o 3 puntos de PIB, plantea un matrimonio igualitario, o sea, el matrimonio entre personas del mismo sexo, cosa que obviamente es muy resistida en la UDI y en Renovación Nacional. Por lo tanto, y por otro lado, Orrego plantea también una serie de reformas en términos del lucro en la educación, es decir, una serie de cuestiones que son absolutamente incompatibles con lo que es el discurso hoy día instalado en la centro derecha. Por lo tanto, parece muy difícil que vaya a ser posible captar ese voto, ¿no? Yo tengo serias dudas de que eso pueda ser efectivo. Max, tu pronóstico para mañana en el caso de la alianza, donde al parecer está mucho más estrecha la contienda, y también, ¿quién tiene mayor capacidad de captar por lo menos estas pretensiones que hay de ambos candidatos de este voto más de centro? Yo coincido también en que la votación de mañana de alguna manera va a ser una votación estrecha en la Alianza por Chile, y que el desafío de Andrés Alamán es poder efectivamente movilizar a los sectores independientes, al voto blando en general. Si solo concurre el voto militante, la UDI tiene probablemente muchas más opciones de ganar. Me inclino a pensar que se va a dar más bien un escenario como el del primero, es decir, que va a concurrir un porcentaje importante de gente no militante, y yo creo que eso va a tender a beneficiar a Alamán. Si los números tienden a ser números importantes en términos de votación, yo creo que el escenario es más favorable a Alamán que a Longueira. Ahora, respecto a cuál de los dos recoge mejor al sector más moderado y de centro, que va a quedar huérfano cuando desaparezca finalmente su candidato presidencial de la nueva mayoría, yo creo que estamos hoy día en un escenario en el cual el desafío de la Alianza por Chile, ya sea Alamán o Longueira, es en definitiva tener una cierta pedagogía política para explicarle a la gente cuáles son las dos opciones que hoy día el país tiene. Hoy día yo creo que se ha abierto un escenario de una elección en el cual el país se enfrenta finalmente desde mucho tiempo a opciones de proyecto político y económico social distintas. Y en la medida en que el candidato que surja a la mano Longueira tenga cierta capacidad para exponer con cierta claridad cuáles son los desafíos que tiene y cuáles son esas opciones realmente, hay una posibilidad de captar un voto de centro que puede eventualmente mirar con cierta preocupación el rol, por ejemplo, que el Partido Comunista va a tener en este nuevo pacto y en un eventual nuevo gobierno. Max, para finalizar, me gustaría saber qué es lo que va a suceder el 1 de julio, porque ya muchos del análisis están concentrados justamente en ese día. ¿Cómo se ordena la nueva mayoría, pensando en lo heterogéneo que se va a dar de los distintos partidos y las distintas posturas, sobre todo, por ejemplo, temas valóricos, temas económicos, y también qué es lo que va a suceder en la alianza cuando sabemos que hay mucho sector de la UDI que puede estar un poco aún molesto con Andrés Alamán, pensando en lo que sucedió con Lorenzo Goldborn? ¿Cómo se van a dar un poco esa forma de trabajar ahora en conjunto a partir del 1 de julio? A ver, yo creo que las diferencias de lo que va a ocurrir en ambas coaliciones es una diferencia importante. En la nueva mayoría las diferencias van a ser detenidos, es decir, programáticas básicamente, y las disputas que se van a dar entre los distintos sectores, entre los que apoyaron a Bachelet desde el comienzo y los que se van a integrar después de esta primaria, van a ser discusiones que van a tener que ver con oferta programática. En la Alianza por Chile las diferencias programáticas son prácticamente mínimas, y por lo tanto las diferencias van a tener que ver con una cierta necesidad de recomponer un clima político, relaciones personales. Hay un sector de la UDI que quedó, y un sector de la Alianza, del votante de centro derecha, que quedó muy dañado por la manera como Goldborn de alguna manera fue sacado de la carrera, y por lo tanto el trabajo que se va a tener que hacer en una y otra coalición son trabajos desde el punto de vista político completamente diferentes. Marco, tu opinión, sobre todo cuando tú planteabas de que aquí la gran apuesta, por ejemplo, en el caso de la nueva mayoría, es cómo transformarse de un, podríamos decir, un grupo que tiene un sentido más electoral en algo mucho más político, y también pensando en lo que podría suceder eventualmente también, confianzas un poco dañadas en la alianza.
Yo creo que en lo programático, efectivamente, como decía Max, el desafío va a estar mucho más puesto en la nueva mayoría. Ahí seguramente quien gane, Michelle Bachelet, va a tener que hacer un esfuerzo por incorporar de alguna manera varios de los planteamientos que los candidatos que la acompañaban en el pacto plantearon en su momento, evidentemente sin perder las convicciones que ella instaló y que son el rayado de la cancha respecto a lo que puede ser una posible coalición de gobierno con la integración del Partido Comunista y con todo lo que eso implica. Y luego resolver el tema parlamentario, yo creo que va a ser menos difícil en la nueva mayoría. En cambio, en la alianza, efectivamente va a costar más recomponer las relaciones que históricamente han sido difíciles entre Renovación Nacional y la UDI y que van a quedar tensionadas, sobre todo si el resultado es muy estrecho y por lo tanto eso va a generar ciertas disputas que se van a pasar al tema parlamentario, porque si gana Alamán va a tener que hacer varias sesiones de distritos, de circunscripciones, y lo mismo si gana Longueira, por lo tanto eso va a tener un efecto también sobre los parlamentarios del sector. Perfecto. Marco Moreno, Max Colodro, muchas gracias por acompañarnos. Hay varios temas que tuvimos que dejar de lado, pero sin duda que ya mañana va a haber una mayor claridad para continuar con estos análisis. Gracias por estar junto a nosotros. Gracias a ti. Gracias a ti. Vamos al corte, ya volvemos con más noticias.